El 10 de mayo llegué a casa de mi mamá con un ramo de flores, tras 10 años sin verla. Ella abrió la puerta, me miró como si yo fuera una desconocida y dijo: «Aquí no eres bienvenida». Ni siquiera tomó las flores. 4 meses después, cuando estrené la casa de 16 millones de pesos que acababa de comprar en San Jerónimo Lídice, mis papás, Raúl y Leticia, aparecieron furiosos en la entrada. Mi mamá se metió casi a empujones y gritó: «Frente a mis invitados, nos has estado mintiendo todos estos años. Te hiciste pasar por pobre cuando claramente tienes dinero». Esa vez no rogué. Fui yo quien les pidió que se fueran. Me llamo Elisa Aguilar. Entonces tenía 32 años, casi 33, y todo empezó con una llamada de mi tía Rosario, una de las pocas personas de mi familia que nunca me había cerrado la puerta. «Elisa, mi niña, necesito hablar contigo», me dijo. «Me quedé pensando en tus papás. Me dio miedo que un día fuera demasiado tarde». Yo me quedé callada. Sabía hacia dónde iba esa conversación. «Sé que llevas años sin hablarles y que tienes tus razones. Pero ya viene el Día de las Madres. Tal vez podrías intentar acercarte». No quería hacerlo. Mi tía Rosario conocía toda la historia, pero una parte de mí quería cerrar esa puerta con la certeza de que no había sido yo quien dejó de intentar. Tengo que volver 10 años atrás. Yo tenía 22 años. Acababa de terminar administración financiera y había conseguido mi primer empleo en una firma de inversiones en Santa Fe. Vivía en un departamento rentado en Mixcoac, con muebles sencillos. Entonces murió mi abuela Teresa. Mi abuela no era una mujer de muchas palabras, pero tenía una forma tranquila de hacerte sentir vista. En una familia donde yo solía sentirme de sobra, ella me hacía sentir importante. Cuando leyeron el testamento, la casa familiar quedó para sus 3 hijos, mi papá Humberto y mis 2 tíos. Ellos la vendieron y se dividieron ese dinero. Pero lo importante fue otra cosa. Mi abuela dejó 900,000 pesos a cada uno de sus nietos. Mi hermano mayor, Raúl, recibió 900,000 pesos. Mi hermana mayor, Leticia, recibió 900,000 pesos. Yo recibí 900,000 pesos. Mis 3 primos recibieron lo mismo. Me pareció justo. Igual para todos. 3 días después, mi mamá me llamó. «Elisa, ven a cenar hoy, va a estar toda la familia». Su tono sonaba serio, pero pensé que quizá querían hablar de algún pendiente de mi abuela. Cuando llegué a la casa de mis papás, en la colonia Portales, Raúl y Leticia ya estaban ahí. Los dos tenían esa cara dura que pone la gente cuando ya decidió algo antes de escucharte. Mi mamá, Celia, salió de la cocina secándose las manos con un trapo. «Siéntate, Elisa. Tenemos que hablar de algo importante». Me senté en el comedor. Mi papá estaba en la cabecera, con los brazos cruzados. Raúl no me miraba. «Tu hermana se casa en 4 meses», dijo mi mamá. Volté a ver a Leticia. «Qué bueno. Felicidades, Leti». Leticia ni siquiera sonrió. «Gracias», dijo seca. «Pero tenemos un problema». Mi mamá se adelantó. «La boda va a salir mucho más cara de lo que pensamos. Y creemos que lo correcto sería que le dieras a tu hermana el dinero de tu herencia». Por un momento no entendí. La escuché perfectamente, pero mi cabeza no acomodó la frase. «¿Qué? Leticia necesita una boda bonita», insistió mi mamá. «Con esos 900,000 pesos podría cubrir casi todo lo fuerte: el salón, la comida, la música, el vestido, la fotografía». Sentí que me ardía la cara. «Pero ese dinero es mío. Mi abuela me lo dejó a mí». Mi papá soltó un resoplido. «No seas egoísta, Elisa. En una familia, uno se apoya cuando hace falta». Miré a Raúl. Raúl también recibió 900,000 pesos. Y mis primos también. «¿Por qué solo me lo están pidiendo a mí?» «Porque Leticia lo necesita más que tú», dijo mi mamá, como si eso cerrara la discusión. Ahí estaba otra vez esa sensación vieja. Mis necesidades podían esperar, pero las de Raúl y Leticia eran urgentes. Me puse de pie. No voy a entregar mi herencia. Ese dinero es mío y lo voy a usar para mi futuro». Leticia se levantó de golpe. «Eres una egoísta, Elisa. Siempre pensando solo en ti. No es egoísmo no dejar que me quiten lo que mi abuela me dejó. Si no me das ese dinero, no estás invitada a mi boda», dijo ella. Respiré hondo. «Está bien,
No voy a dejar que me chantajeen. Mi papá golpeó la mesa con la mano. Entonces vete de esta casa. Lo miré sin poder creerlo. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio, dijo. Eres una malagradecida. Si para ti el dinero vale más que tu hermana, entonces, desde hoy, para nosotros, ya no eres parte de esta familia. Mi mamá no lo contradijo. Al contrario, me miró con frialdad. No vuelvas hasta que estés lista para hacer lo correcto. Sentí como si me hubieran empujado al vacío. Yo sabía que mis papás siempre me habían tratado distinto. Raúl era el responsable, Leticia la consentida y yo la que tenía que ceder. Pero eso era expulsarme de mi propia familia por no entregarles mi dinero. No lloré frente a ellos. Tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Antes de salir, escuché a Leticia decir: «Qué pena que mi propia hermana sea así». No respondí. Si abría la boca, iba a quebrarme. Esa noche manejé de regreso a Mixcoac con las manos temblando sobre el volante. Era tarde, pero el tráfico seguía pesado. Una parte de mí esperaba que al día siguiente alguien llamara para decirme que todo se había salido de control. Pero nadie llamó. Pasaron días, luego semanas. Mandé mensajes de cumpleaños a mi mamá, a mi papá, a Raúl y a Leticia. Mensajes cortos, educados, sin reproches. Nadie respondió. Después de meses de silencio dejé de intentarlo. Con el tiempo entendí que hablaban en serio. Yo dejé de ser parte de la familia cuando me negué a financiar la boda de Leticia. Mientras tanto, tomé los 900,000 pesos de mi abuela y los invertí. Trabajaba en inversiones, así que sabía que había riesgos y que no debía meter todo en una sola apuesta. A través de un contacto de la firma, supe de una ronda privada en una empresa médica mexicana de diagnósticos rápidos. Estudié sus números, su equipo, el mercado. No fue un impulso. 5 años después, esa empresa se volvió pública y mi inversión llegó a valer cerca de 36 millones de pesos. Fue un caso raro, de esos que no pasan todos los días. Pero yo había entrado temprano y la empresa creció mucho más de lo esperado. No renuncié ni salí a presumir. Seguí trabajando y reinvertí parte de esas ganancias en una empresa de inteligencia artificial aplicada a análisis médicos y financieros. A los 10 años de aquel pleito, mi patrimonio rondaba los 180 millones de pesos entre inversiones y efectivo. No todo era dinero disponible, buena parte podía subir o bajar. Pero mi vida cambió, y mi familia no sabía nada. Ellos me habían cortado por completo. No sabían dónde trabajaba exactamente, no sabían qué hacía con mi vida, no sabían si me iba bien o mal. Yo tampoco tenía interés en contarles, por eso la llamada de mi tía Rosario me movió tanto. El Día de las Madres estaba a 2 semanas. Después de pensarlo mucho, decidí hacer un último intento, no por culpa ni porque creyera que yo debía disculparme. Lo hice porque necesitaba saber si todavía quedaba algo que salvar. El 10 de mayo compré un ramo de rosas y lirios. Me arreglé con cuidado, manejé hasta la casa donde crecí y me quedé unos segundos dentro del coche antes de bajar. No había estado ahí en 10 años. La fachada seguía igual, la misma reja negra, la misma maceta enorme, las mismas cortinas claras. Toqué el timbre. Mi mamá abrió. Cuando me vio, su cara cambió varias veces. Primero sorpresa, luego confusión, después molestia. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Tragué saliva. «Hola, mamá. Feliz Día de las Madres». Le extendí las flores. Quería ver si podíamos hablar. Tal vez arreglar las cosas. Mi mamá no tomó el ramo. Detrás de ella alcancé a ver a mi papá, a Raúl y a Leticia con sus parejas. Leticia tenía 2 hijos pequeños, niños que yo nunca había conocido. Todos se quedaron mirándome como si yo hubiera llegado a interrumpir algo que no me correspondía. «¿Puedo pasar?». Mi mamá se movió para bloquear la entrada. «Aquí no eres bienvenida, Elisa. Entiéndelo y vete». Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parada, con las flores en la mano, sintiéndome ridícula. Había imaginado una conversación incómoda, fría, difícil, pero no eso. No que ni siquiera me dejara entrar. Después de unos minutos volví al coche. Dejé el ramo en el asiento del copiloto y manejé sin música, sin hablar, sin llorar.
Luego llamé a mi tía Rosario. No me dejó ni pasar de la puerta, le dije. Hubo silencio del otro lado. Entonces quizá ya no deberías seguir intentando, respondió. Si te van a tratar así, no tiene caso que te sigas golpeando contra la misma pared. Tenía razón. Ese día entendí algo: yo no podía obligar a nadie a quererme, pero sí podía dejar de rogar por un lugar donde no me querían. Y ese rechazo me dio el empujón que necesitaba. Con un patrimonio sólido y suficiente liquidez, yo seguía viviendo en un departamento rentado. Era cómodo, pero no era mío. Llevaba años pensando que algún día compraría una casa, un lugar donde nadie pudiera hacerme sentir de más. Después del portazo de mi mamá, decidí que ya era momento. Llamé a una asesora inmobiliaria. Busco una casa de 3 recámaras, con jardín y alberca. Algo en el sur de la ciudad, tranquilo y con espacio para recibir gente. Durante varias semanas vimos opciones. Algunas eran frías, otras necesitaban demasiadas reparaciones. Entonces llegamos a una casa en San Jerónimo Lídice. Desde que crucé la puerta, lo supe. Tenía techos altos, una cocina amplia, una sala llena de luz y una recámara principal enorme. Pero lo que me ganó fue el jardín, alberca, terraza y espacio para mesas, plantas y asador. No era una mansión, pero se sentía abierta y cálida. El precio era de 16 millones de pesos. No necesitaba hipoteca. Ofrecí comprar sin crédito, con transferencia y documentación completa. Entre papeles, notaría y transferencias, cerramos en unas semanas. Así, de pronto, tenía casa. El día de la mudanza fue uno de los más emocionantes de mi vida. Durante años había guardado muebles, cuadros y lámparas, pensando, algún día voy a tener donde poner esto. Ese día, todo encontró su lugar. Cuando la casa quedó lista, parecía otra. Cálida, luminosa, mía. No borraba lo que me hicieron, pero me recordaba que había seguido adelante. Llamé a mi tía Rosario para contarle, y la escuché emocionarse como si la casa también fuera una victoria suya. Quiero hacer una comida para estrenarla, le dije. Puedes invitar a algunos familiares, a los que tú creas que les dará gusto. Mi tía hizo una pausa. ¿A tus papás? ¿A Raúl y Leticia? No, a ellos no. No los quiero aquí. Entiendo, mi niña. La comida quedó programada 4 meses después de aquel 10 de mayo. Invité a amigos del trabajo, compañeros de la universidad y personas cercanas. Mi tía Rosario invitó a primos y tíos que nunca me habían hecho daño directamente. El día llegó y mi casa se llenó de voces. Había carne asada, guacamole, aguas frescas, pastel de 3 leches y música tranquila. En la terraza, algunos platicaban junto a la alberca. No podía dejar de sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un hogar lleno de gente que sí quería estar ahí. Mis primos del lado de mi papá llegaron temprano. Tomás se quedó mirando la sala con la boca abierta. Elisa, esta casa está increíble. No tenía idea de que te estuviera yendo tan bien. Gracias. He trabajado mucho y algunas inversiones salieron mejor de lo que esperaba. Clara, mi prima, me tomó del brazo y me llevó a un lado, cerca de la cocina. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. Bajó la voz. Tus papás siempre nos dijeron que tenías problemas con la bebida y las apuestas, que por eso la familia ya no te buscaba. Casi me atraganto con el agua. ¿Qué? Eso nos dijeron durante años. Que te habías alejado porque estabas metida en problemas, que desperdiciabas el dinero apostando y que no querías ayuda. Sentí un golpe frío en el pecho. Mis papás no solo me habían sacado de la familia, también habían inventado una historia para quedar como víctimas. Miré a Clara. ¿De verdad crees que tengo problemas con la bebida o con las apuestas? Ella miró alrededor: la casa, la comida, mis amigos, mi forma de estar ahí, tranquila y entera. No, dijo. La verdad, no. Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Respiré hondo. Fue un conflicto por dinero cuando murió mi abuela. No quiero hablar de eso hoy. No quería convertir mi propia fiesta en un juicio familiar. Así que cambié de tema y seguí atendiendo a mis invitados. Durante un rato, todo volvió a sentirse bien. La gente se reía, muchos me felicitaban. Yo me sentía en paz.
Tiempo después, supe que alguien subió una foto al grupo familiar y otro pariente escribió la dirección sin mala intención. Esa tarde tocaron el portón con fuerza. No fue un timbrazo normal. Fue un golpe seco, insistente. Pensé que quizá era otro invitado que no encontraba el acceso. Abrí. Ahí estaban. Mi mamá, mi papá, Raúl y Leticia, los 4 frente a mi casa con cara de furia. ¿Qué se supone que es esto?, exigió mi mamá, empujando para entrar antes de que yo pudiera responder. Me quedé helada unos segundos, pero reaccioné. ¿Quién les dio mi dirección? Mi papá miraba la casa con los ojos muy abiertos. Raúl se asomaba hacia la sala. Leticia tenía la cara tensa. ¿Por qué no nos invitaste?, preguntó mi mamá. Somos tu familia. La miré. Porque cuando fui a tu casa el 10 de mayo con flores, me cerraste la puerta en la cara. ¿Te acuerdas? Mi mamá apretó la mandíbula. No cambies el tema. Ese es el tema. Mi papá avanzó unos pasos, observando los muebles, la cocina, el jardín. ¿Cómo pagaste todo esto? Eso no es asunto tuyo. Nos has estado mintiendo todos estos años, dijo mi mamá, alzando la voz. Te hiciste pasar por pobre cuando claramente tienes dinero. La música siguió sonando unos segundos hasta que alguien la bajó. Un amigo se acercó, pero le hice una seña de que yo podía manejarlo. Todos mis invitados voltearon. Sentí la humillación subir por mi cuello, pero esta vez no iba a quedarme callada. El tamaño de mi cuenta bancaria no les importa. Les estoy pidiendo que salgan de mi casa. Pero mi mamá vio a Tomás y a Clara entre los invitados y caminó hacia ellos. Ustedes tienen que hablar con ella. Elisa se fue de la casa, cortó contacto con nosotros sin razón y ahora se hace la ofendida. Está siendo ridícula. Mis primos se quedaron incómodos. Durante años les habían contado otra versión. Alcé la voz lo suficiente para que todos escucharan. Les estoy pidiendo por última vez que salgan de mi casa. Si no se van, voy a llamar al 911. Mi papá me miró como si no me reconociera. ¿Vas a llamar a la policía por tu propia familia? Ustedes eligieron dejar de ser mi familia hace 10 años. Leticia dio un paso al frente. No te creas tanto, Elisa. Tener una casa bonita no te hace mejor que nadie. No dije que fuera mejor. Dije que esta es mi casa, y ustedes no están invitados. Raúl intentó decir algo, pero mi mamá lo detuvo con la mirada. Al final se fueron, lanzando miradas duras, como si yo les hubiera hecho algo. Cuando cerré la puerta, respiré profundo. Me temblaban las manos, pero no iba a dejar que me arruinaran la noche. Volteé hacia mis invitados y sonreí como pude. Perdón por el momento incómodo. Ya pasó. Vamos a seguir disfrutando la comida. Poco a poco, la reunión volvió a tomar ritmo, pero yo sabía que varios familiares tenían preguntas. No quise responderlas esa noche. Cuando todos se fueron, me senté sola en la sala. Había platos en la cocina, vasos en la terraza, sillas movidas. Pero solo podía pensar en lo que Clara me había dicho. Durante 10 años, mis papás habían contado que yo era alcohólica y apostadora. 10 años. Me habían convertido en una vergüenza inventada para no admitir que me echaron por no entregar mi herencia. Y en cuanto vieron mi casa y entendieron que me iba bien, de pronto les importé otra vez. No era arrepentimiento, era dinero. Y por fin dejé de buscarle otro nombre. A la mañana siguiente, mi celular no dejó de sonar. No contesté ninguna llamada, pero empezaron a llegar mensajes. Mi mamá escribió: ya sabemos que eres una inversionista exitosa. Tienes que compartir con tu familia. No puedes vivir así mientras los demás batallamos. Leticia pidió ayuda para liquidar parte de su hipoteca. Raúl dijo que su coche fallaba y que su esposa estaba embarazada. Leí los mensajes sentada en la cocina y solté una risa amarga. Después de 10 años de silencio, de cerrarme la puerta y de inventar mentiras sobre mí, regresaban con la mano extendida. No respondí. Bloqueé sus números. Una semana después, mi tía Rosario me llamó. Elisa, tus papás me han estado llamando sin parar. Quieren que yo te presione para que hables con ellos. ¿Y qué les dijiste? Que tuvieron su oportunidad cuando fuiste con flores el 10 de mayo y te cerraron la puerta. También les dije que se nota mucho que ahora sí les interesas porque se enteraron de que tienes dinero. Gracias, tía. Pensé que al bloquearlos terminaría todo.
Me equivoqué. Unas semanas después, llegué del trabajo ya de noche y vi el sedán viejo de mis papás estacionado frente a mi casa. Estaban los dos adentro, esperando. Mi papá se bajó de inmediato. Elisa, tenemos que hablar. No, no tenemos. Mi mamá se acercó con una sonrisa falsa. Mi niña, por favor. Somos familia. Podemos arreglar esto. La miré sin moverme. Dejamos de ser familia hace 10 años, cuando me corrieron por no darle a Leticia mi herencia. Eso fue hace mucho, dijo mi papá. Todos dijimos cosas que no queríamos decir. No. Ustedes sí querían decirlas. Cada palabra. Y la única razón por la que están aquí ahora es porque se enteraron de que tengo dinero. La sonrisa de mi mamá desapareció. ¿Y si así fuera? Deberías ayudar a tu familia. Para eso es la familia. ¿Dónde estaba esa familia cuando yo estaba empezando mi carrera? ¿Dónde estaba cuando les mandé mensajes de cumpleaños y nunca contestaron? ¿Dónde estaba cuando fui el 10 de mayo con flores? No respondieron. Salgan de mi propiedad. Si vuelven a venir sin invitación, voy a llamar al 911. Se subieron al coche, pero eso no había terminado. La semana siguiente aparecieron en mi trabajo. Alguien les dijo el nombre de la firma. No pudieron entrar al edificio, pero me esperaron afuera, cerca del acceso al estacionamiento, en Santa Fe. Yo salía tarde de la oficina cuando escuché la voz de Raúl. Elisa, espera. Me giré y los vi. Mi mamá, mi papá, Raúl y Leticia caminaban hacia mí. Sentí enojo y cansancio. ¿Están hablando en serio? Esto ya es acoso. Solo queremos hablar, dijo Leticia. 5 minutos. Les di 10 años para hablar conmigo. Ustedes eligieron el silencio. Ahora me toca a mí. Mi mamá se llevó una mano al pecho. Cometimos errores. Lo sentimos. La miré fijo. No me digan cometimos errores. Digan cuáles. Todos se incomodaron. ¿Qué sienten exactamente?, pregunté. ¿Haberme corrido? ¿Haberme ignorado 10 años? ¿Haber inventado que tenía problemas con la bebida y las apuestas? ¿O sienten que descubrieron tarde que tengo dinero? Mi papá aclaró la garganta. Nos enteramos de tus inversiones. Te fue muy bien. Sin ayuda de ninguno de ustedes. Raúl intentó suavizar la voz. Mira. Sé que las cosas se pusieron mal, pero somos familia. Las familias se perdonan. Las familias también se presentan. No inventan historias para destruir a alguien y luego regresan a pedir. Leticia bajó la mirada. Elisa, por favor. De verdad estoy batallando con la hipoteca. Si pudieras ayudarme aunque sea un poco. Ahí estaba. La verdadera razón. Déjame entender, dije despacio. No me invitaste a tu boda porque no quise darte mi dinero. Me ignoraste 10 años. Dejaste que todos creyeran que yo era una borracha y una apostadora, pero ahora quieres que te ayude a pagar tu hipoteca. Era joven y tonta, dijo Leticia. Ya no soy la misma. Sí eres la misma. Lo único diferente es que ahora necesitas dinero. Caminé hacia mi coche. Si vuelven a buscarme en mi casa o en mi trabajo, voy a levantar un reporte por acoso y a pedir medidas legales para que dejen de acercarse. Eso por fin pareció hacerles efecto. No me siguieron. No volvieron a aparecer en mi oficina ni afuera de mi casa. Pero el daño ya estaba hecho. Habían abierto heridas que yo creía cerradas. Durante semanas me costó volver a sentirme tranquila. Algunas noches recordaba aquella cena, la voz de mi papá y la puerta de mi mamá cerrándose frente a mí. La parte buena era que mi vida, fuera de ese drama, iba bien. Mi portafolio seguía creciendo. En el trabajo me habían dado más responsabilidades y además había empezado a salir con alguien. Se llamaba Ignacio. Era ingeniero de software y lo conocí por amigos en común. Escuchaba, preguntaba y nunca intentaba decidir por mí. Cuando le conté mi historia, no intentó minimizarla. No les debes nada, Elisa, me dijo una noche mientras cenábamos en mi casa. No después de todo eso. Hay días en que me pregunto si estoy siendo demasiado dura. Te corrieron por dinero. Te ignoraron 10 años. Mintieron sobre ti. Y ahora solo te buscan porque saben que te fue bien. Eso no es ser dura. Eso es cuidarte. Tenía razón. Yo había construido una vida buena sin ellos. No iba a dejar que la rompieran.
Con el tiempo empecé a hacer reuniones más seguido en mi casa. Venía mi tía Rosario, venían algunos familiares y había sobremesas largas junto a la alberca. Era extraño descubrir que sí podía convivir con familia sin estar cuidando cada palabra. En una de esas reuniones, Tomás sacó el tema que todos parecían evitar. Elisa, tengo que preguntarte algo. Estábamos en la terraza, con platos vacíos sobre la mesa y música baja de fondo. Dime, ¿qué pasó realmente con tus papás? Porque lo que ellos nos contaron de la bebida y las apuestas ya vimos que no era cierto. Clara, que estaba sentada cerca, también me miró. Decidí que ya era momento de decir la verdad. Les conté toda la herencia de mi abuela, los 900,000 pesos para cada nieto, la exigencia de entregar mi dinero para la boda de Leticia, mi negativa, el momento en que mi papá me corrió, y el silencio de 10 años. Cuando terminé, nadie habló por unos segundos. Clara fue la primera. ¿Te desconocieron por eso? Sí. Tomás apretó la mandíbula. Eso es horrible. Lo siento mucho, Elisa. Ya pasó. Dije, aunque no era del todo cierto. Estoy mejor sin ellos. Y lo estaba. Mi casa era hermosa. Mi carrera crecía. Mi relación con Ignacio era sana. Mis primos empezaban a conocerme sin las mentiras de mis papás de por medio. Unos meses después, mi tía Rosario me llamó. Tus papás han estado preguntándole a todos por tu nuevo número. Yo les dije que no se los iba a dar. Gracias. Espero que ya entiendan el mensaje. Creo que sí. Hace unas semanas que no me llaman. Me quedé pensando. Tía, ¿ellos están mal de dinero? ¿De verdad están batallando? No creo. Tu papá sigue trabajando, la casa de Portales es de ellos, no pagan renta, no están desesperados, solo quieren una parte de lo tuyo. Eso confirmó lo que yo ya sospechaba. No era necesidad, era ambición. Dejé de sentir culpa. Durante los meses siguientes, mi vida volvió a acomodarse. Mis papás dejaron de buscarme con tanta insistencia y yo empecé a respirar mejor. Luego pasaron poco más de 2 años de calma. Mi portafolio superó los 270 millones de pesos. No fue de un día para otro ni por suerte pura, fue trabajo, estudio, paciencia y varias decisiones que pudieron salir mal. Me ascendieron en la firma. Ignacio y yo nos fuimos a vivir juntos y empezamos a hablar de comprometernos. Mi casa se volvió el centro de una vida social que yo nunca imaginé tener. Mi tía Rosario, Tomás y Clara se volvieron mi verdadera red. En una de esas comidas, Tomás me apartó un momento. Elisa, necesito contarte algo. Tus papás me han estado preguntando por tus reuniones. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Querían saber si yo podía conseguirles una invitación. Me reí, pero no porque me diera gracia. ¿Y qué les dijiste? Que no me correspondía invitar gente a tu casa. Que si querían venir, tendrían que pedírtelo a ti. ¿Y lo hicieron? No. Creo que saben que les dirías que no. Sí, lo sabían. Unos meses después, recibí una noticia inesperada. Mi tía Rosario me llamó con la voz alterada. Elisa, tengo que decirte algo. Tu papá tuvo un infarto. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Está bien? Está en el hospital, pero está estable. Lo tienen en observación. No fue tan grave como pudo haber sido. Me quedé en silencio. A pesar de todo, Humberto seguía siendo mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bici, y el mismo que años después me dijo que ya no era parte de la familia. ¿Vas a ir a verlo?, preguntó mi tía. Miré hacia la ventana. Ignacio estaba en la sala, trabajando en su computadora. La casa estaba tranquila. No creo, tía. Lo entiendo. Si ellos hubieran querido que yo estuviera en sus vidas, me habrían buscado hace años por algo que no fuera dinero. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Bueno. Elisa. Soy tu mamá. Debí colgar. No lo hice. ¿Qué quieres? Tu papá está en el hospital. Pensé que debías saberlo. La tía Rosario ya me dijo. Hubo una pausa. ¿No vas a venir a verlo? Es tu padre. Dejó de actuar como mi padre hace 10 años, cuando me corrió de la familia. Elisa, por favor. Ha preguntado por ti. No le creí.
Si hubiera querido verme, pudo llamarme en cualquier momento durante los últimos 10 años. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Esto puede ser serio. Ustedes tomaron decisiones. Yo estoy viviendo con las mías. Ahora ustedes pueden vivir con las suyas. Colgué. Ignacio me encontró en la cocina, sentada frente al celular. ¿Todo bien?, le conté. Se sentó junto a mí y me tomó la mano. ¿Cómo te sientes? Confundida. Una parte de mí piensa que debería ir al hospital. Otra parte recuerda que solo llaman cuando quieren algo. ¿Qué quieres hacer tú? Respiré profundo. Quiero protegerme. Ya me demostraron muchas veces que no quieren una relación conmigo. Quieren acceso a lo que tengo. Entonces, hazle caso a eso. Mi papá se recuperó. Supe por mi tía que salió del hospital y volvió a su casa. Yo no fui a verlo. Y, por primera vez, no me sentí culpable. Había aprendido que una relación no puede sostenerse de un solo lado. 6 meses después, organicé la reunión más grande que había hecho hasta entonces, mi cumpleaños número 36. La casa estaba llena de amigos, colegas y familiares. Hubo comida, música, pastel, fotos, risas. Ignacio recibía invitados mientras yo iba de un lado a otro, feliz y agotada. A media fiesta, Clara se me acercó con una expresión extraña. Elisa, no vas a creer esto. Raúl acaba de escribirme. Se me borró un poco la sonrisa. ¿Qué quiere? Me pidió que tomara fotos de tu fiesta y se las mandara. Dijo que tus papás querían ver cómo estabas. Me quedé quieta unos segundos. Incluso después de todo, seguían intentando mirar mi vida desde lejos. Preferían mandar a otros. ¿Qué le dijiste? Que si querían saber cómo estabas, podían llamarte ellos mismos y preguntarte de frente. Buena respuesta. Más tarde, cuando todos se habían ido, Ignacio y yo estábamos levantando vasos y platos en la terraza. La alberca reflejaba las luces del jardín. La casa, aunque desordenada, se sentía viva. Ignacio me miró. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlos sacado de tu vida? Pensé en serio antes de responder. No. Mi vida es mucho mejor sin su drama, sin esa sensación de estar siempre debiendo algo. Ahora tengo relaciones reales con personas que sí se alegran por mí. Ignacio dejó unos platos sobre la mesa. Siguen siendo tu familia. Ser familia no alcanza si no hay respeto. Miré alrededor la sala con restos de fiesta, la cocina llena de platos, la terraza donde mis amigos habían reído durante horas, las flores de mi tía Rosario, el regalo de Clara, el mensaje bonito de Tomás, Ignacio a mi lado. Los que estaban ahí sí me querían bien. Con eso me alcanzaba. Mi familia biológica tomó su decisión 10 años atrás, cuando decidió que el dinero de una boda valía más que una hija, más que una hermana. Yo también tomé la mía. Pasaron 3 años desde aquella confrontación. Mis papás nunca dejaron del todo de buscar formas de regresar a mi vida. A veces preguntaban por mí. A veces intentaban hacer llegar mensajes. A veces fingían preocupación. Pero nunca, ni una sola vez, pidieron perdón de verdad. Nunca dijeron, nos equivocamos al correrte. Nunca dijeron, mentimos sobre ti. Nunca dijeron, te lastimamos. Nunca preguntaron cómo había estado yo esos 10 años. Nunca quisieron saber quién era la mujer en la que me había convertido. Nunca mostraron interés real por mi vida. Siempre era lo mismo. ¿Qué tienes? ¿Cuánto ganaste? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Qué nos toca? Lo que más me tardé en entender fue que no me dolió solo que me pidieran mi herencia. Me dolió que, cuando dije no, dejaron de verme como hija, como hermana, como persona. Después, vinieron 10 años de silencio. La puerta cerrada el 10 de mayo, las mentiras sobre la bebida y las apuestas. Y al final, cuando supieron que me había ido bien, volvieron hablando de familia como si esa palabra borrara todo. Tardé años en aceptarlo, pero ese límite me salvó. No me quitó una familia, me quitó la obligación de seguir esperando una,